Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a ir a un sitio sumamente importante para la salsa en Colombia prácticamente. Es uno de los eventos más grandes que se hace aquí en Colombia, que es Salsa al Parque. Vamos caminando hacia el lugar. Les voy a contar como parte de la historia y vamos a ver esos contrastes. Ustedes, si conocen de la salsa, también escríbanme si les gusta la salsa. Vamos a ver y escuchar unas bandas súper representativas de la salsa. Y pues nada, también disfrutar del evento. Entonces vamos a ver qué tal está. No olviden que solo mayores de 14 años pueden entrar al evento, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces ya casi llegamos y ya les muestro. Bueno, la recomendación es que ustedes lleguen temprano, porque la vez pasada vi que eso había una filota para entrar el día anterior, o sea el sábado, son sábado y domingo. Entonces pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Este festival del parque, Salsa al Parque, nace en 1997 por el Instituto Distrital de Turismo y Deporte y Turismo, creo que era en aquel momento. Se fue forjando y fue haciendo pues los festivales en varios lados, como en todo evento. Entonces traten de no traer como correas, pues por los filtros no los dejan entrar, las monedas también a veces pasa. Entonces vamos a ver la diferencia entre los otros eventos al parque en los que yo he estado y les he grabado. Creo que era Hip Hop al Parque, Rock al Parque, Festival de Verano. Creo que iba a otro también que no me acuerdo. El caso es que se los dejo en la descripción del video para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí están vendiendo, mejor dicho, todo lo que es camisetas del festival. Y pues acá todo lo que es cosas ambulantes. Y como les dije, recomendación que ustedes lleguen temprano. Bueno, aquí ya vamos a entrar. Bienvenidos al Festival Salsa al Parque. Recuerde que no se permite el ingreso de menores de 14 años, no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Les cuento que ya es como la entradita, está tranqui, pero solo hay un filtro, y el filtro, por eso es que se hacen las pilotas. Vamos a ver cómo está. Y pues es un solo filtro, entonces va a estar mucho más tranquilo. Bueno, la distribución para el filtro es sumamente diferente a los otros festivales y es como parecido al de el Festival de Verano. Igual son los que están haciendo los filtros, son como las personas de logística al parecer, y bueno, y policía. Vamos a ver cómo nos va y vamos a pasar rápido. Ya entramos aquí al festival. Realmente está como muy tedioso la entrada porque solo hay poquitos policías como para requisar y toda esa vaina. Entonces claro, se arman unas pilotas, pero supuestamente el día de ayer es que se había harta policía, pero lo dudo. Para hacer un filtro y para toda esta cantidad de gente, 4 policías requisando no está como tan cool. Muy demorado la entrada, pero bueno, ya logramos entrar y bueno, vamos a ver cómo está esto y cómo se ve. Bueno, acabamos de entrar y vamos a ver qué tal está. Por ejemplo, pues pensé que iba a estar un poco más lleno, pero no, pues está un poquito. Está más tarde, eso se va a poner full porque empezó tarde. Pero bueno, ya está Salsa al Parque. Aquí como la zona, vamos a ver qué zonas hay. Está la de Red Bull. Vaya plazoleta de comida, súper bien. Está genial como la adecuación que tiene. Digamos, no es tan grande como el de Rock al Parque, por ejemplo, pero está muy bien distribuido toda la parte de comida, que no es tan costoso. Como yo siento que Hip Hop al Parque es muy caro. Acá está lo de los baños, mujeres, está bien distribuido y está en la parte de atrás, ya en lo último, listo, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, esto, vean qué bonito, están haciendo una obra acá de arte, lisa. Si quieren apoyarlos, acá también está Estudiante del Espacio Público, hashtag Aliki. Está bueno, pues ahí está para que hagan el aporte. Veamos desde aquí, a ver cómo quedó. Tremendos los que estaban así, hicieron está impresionante. También hay unos parceritos que están en tarima ahorita, Cristian y la novia, que es Karina, y están allá boleando los pasos de lo bueno. Ya se las muestro aquí las imágenes. Aunque no se puede definir un punto concreto del origen de la salsa, se sabe que fue en Cuba, cuando la música de los colonos españoles, franceses y esclavos africanos comenzaron a fusionarse, dando en primer lugar a la mezcla de estilos musicales afrocaribeños, y donde evolucionó a lo que conocemos como salsa hoy en día. Con el paso del tiempo llegó a América Latina y a los Estados Unidos a finales de los años 60, y allí comenzó a ganar más popularidad, sobre todo en Nueva York, donde había un gran número de población latina. Al principio la salsa se consideraba una combinación de varios estilos como el cha-cha-cha, bugalú, guaracha y el guaguancó, pero después empezó a desarrollar su propia identidad. Los pasos del baile son una fusión de la tradición africana y europea, y de hecho los pasos básicos de la salsa son los mismos del son cubano. También tiene similitudes con la del mambo y el danzón, ya que tienen la misma influencia, y aunque tengan las mismas similitudes, cada estilo se baila de una forma diferente y se disfruta al hacerlo. Por ejemplo, hay una zona donde se ponen la música y como que todo el mundo está haciendo ahí coreografías y toda la cuestión.
Está muy chévere, ya se las muestro porque pues acabaron, pero ya les muestro. Acá es donde están bailando, se les había dicho, están ahí moviendo los pasos. La primera banda que trajeron de salsa extranjera fue N6 en 1997 y desde ahí siempre se ha tratado de hacer salsa al parque aquí en el Parque Simón Bolívar. A veces lo han hecho en otros lugares como Plaza al Parque, en el Parque Salitre también y en la Media Torta. Entonces está full esto y que ya empezó a llenarse esto y en todos lados todas las personas están bailando y boleando paso ahí. Muy bacano. Algo que me ha sorprendido bastante es que a cualquier parte que voy están bailando, como lo notan, todos lados están bailando, o sea, no se para de bailar. Chévere eso, me gusta, está muy cool. En 1999, como les había dicho anteriormente, se hizo simultáneamente este evento. Fue en la Media Torta, el Parque El Salitre y aquí en el Simón Bolívar. A este costado ustedes van a encontrar la venta de cerveza, se podría de alcohol. Esta es como la zona, como VIP para que ustedes si quieren tomarse una cerveza o algo así, aquí lo pueden hacer tranquilamente. Vamos a ver qué tan caro es la comida y bueno, les voy a dar como los precios más o menos. También vamos a ver acá, pues aquí está el carrito del Red Bull, si lo ven ahí está bien, está chévere. Vamos a ver los precios. Por ejemplo está este como de, bueno, no sé qué sea, pero vale más o menos de 23.000 pesos colombianos. Acá hay como hamburguesas artesanales, están rodeando los 20.000 con gaseosa y 15.000 con solita. Son unos 3, 4 dólares a 5 dólares más o menos. Pero los cafés y la lechona están a 15.000. Bueno, está asequible, se podría decir. No está tan costoso, digamos, en cierto sentido. Pero bueno, acá está también como las arepas. Bueno, eso es lo que hay. Y hay desde 4.000 pesos, o sea, $1. Ah, no, mire, 5.000 pesos y casi como $1 y alguito. Comida también como arepita, hot dogs. Bueno, hay varias cositas que ustedes pueden venir a comer. En pocas palabras, no está tan caro. Pensé que iba a estar mucho más costoso, pero no, está pues en el promedio, para que ustedes pues lo tengan en cuenta cuando vengan. Les cuento que Cuba es como el país que genera más este tipo de fusión de ritmos. Se parece que Cuba trajo toda esa parte o esa raíz de lo que se conoce la salsa, es como la base, se podría decir. En la parte africana hace parte fundamental dentro de este contexto de la salsa, con todo lo que son sus ritmos, con todo lo que es percusión y baile, desde la parte de los esclavos que ellos de alguna manera pues trajeron estos bailes y fortalecieron de alguna manera lo que es la salsa. La influencia española también de alguna manera generó como esa fusión de lo que fue los hispanos, los africanos y los indígenas, y pues recopiló como todos esos ritmos y se fueron uniendo. También lo que fue Norteamérica, pues de alguna manera en ciertos barrios de Estados Unidos, en Nueva York se hacían como mucho los cubanos y los puertorriqueños, y lo que hacían era como empezaron a generar como ese tipo de música y baile para transformarlo en salsa. En esta parte vamos a encontrar todo como al otro costado de la tabla de la comida. Aquí van a encontrar todo lo que son como los emprendimientos. Entonces ya les voy a mostrar, van a encontrar como escuelas de música, escuelas de baile, entre otras. Está muy bueno. También hay como ropa para los salseros. ¿Qué más encontramos por acá? También, bueno, todo lo que son camisetas, stickers, todo lo que tiene que ver con salsa. Y aquí, que es algo que creo que parece chévere, que es para los coleccionistas, ¿no? Para los que les gusta el vinilo. Por ejemplo, aquí toda la parte de los vinilos de salsa. Entonces, para los que están interesados y son coleccionistas, importante que vengan acá y los encuentren. Digamos, no solo este pedazo, sino toda esta parte de acá. Todo lo que tiene que ver con cassettes, CDs, lo que quieran encontrar acá lo van a encontrar en esta parte. Está chévere eso. Por ejemplo, aquí ya lo tienen a punto de poner el vinilo, pues en el tornamesas, y ahí ya lo cuadran y pues lo ponen a funcionar. Y ahí suenan en estas bocinitas. Sino que está haciendo harto ruido hoy. Oigan, chicos, lo que me he dado cuenta es que ha venido mucho extranjero y coreanos, o bueno, no sé, coreanos o japoneses, mucho estadounidense, mejor dicho, de todo. He visto hoy. Entonces, bueno, uy, ya va a tocar Proyecto A y toda la gente ya se vino. Y ya se están viniendo porque ya están listos. ¿Cómo lo ven, chicos?
está bailando por todo, la verdad está prácticamente así, no puede uno ni bailar ni nada, pero está muy bueno el festival, muchas personas, por lo tanto está seteadísimo, entonces ya lo saben, para que vengan, marchen, también conocimos por ahí gente de España, de Francia, mejor dicho, se ha vuelto este evento cogió mucha fuerza, mucho reconocimiento. Ahora viene Wilfrido Vargas, más de talla internacional, mejor dicho, esto va a estar re cute, para que estén pendientes, vamos a ver cómo nos va. Esto está llenísimo, de verdad, lleno, creo que alcanza a pasar el aforo de Hip Hop al Parque y Rock al Parque, pienso que mucho más, está muy lleno. ¿Quién te ha escuchado este tema? Chicos, les cuento que ya solo falta el combo de Puerto Rico, así como conclusiones muy rápidas. El evento estuvo muy bueno, estuvo chévere para bailar y todo. Siento que este evento puede abarcar más, de pronto porque siento que quedó muy chiquito para la cantidad de personas que vino. De resto todo perfecto, muy tranquilo el evento. Realmente, si ustedes quieren venir, recomendado para las personas que de pronto le dan miedo o algo así. Muy bueno, muy tranquilo, la gente se comportó muy bien, no vi ninguna pelea ni nada. Y pues nada, ya me siento recansado porque estuve grabando todo el día y además pues bailando por ahí de vez en cuando, entonces está chévere. Olvidé decirles también que creo que para los baños se puede mejorar, ampliar un poco más, porque de verdad era casi imposible entrar al baño. Entonces eso también es un punto que se debería mejorar del festival. El gran combo de Puerto Rico, óiganlo. Me liberé, canción es muy representativa. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante, hayan aprendido algo de la salsa. Si erré en algo, déjenmelo saber en los comentarios. No siendo más, nos veremos en el próximo Salsa al Parque. Si van a estar por ahí, yo creo que también estaré por ahí. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo, que la gente sepa de este evento. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima.